Hola, bienvenido a NAM Numerología, un lugar, como ya sabés, para conocerse, para encontrarse, para saber más de vos. Pero en este caso vamos a hablar de famosos. Y bueno, como te lo prometí en el video anterior, vamos a hablar de alguien muy conocido, en el cual vos podés referenciar todo esto que yo te estoy contando, todo esto que vamos a hablar de las etapas de la vida de esta persona, de cuál era la esencia, cuál era el destino, cuál era el camino más positivo para desarrollarse, cuál era su sendero natal, o sea, cuál era la suma, el número que salía de la suma de su fecha, ¿no? Bueno, sí, y bueno, acá vamos a empezar con este señor que se llevó puesto medio siglo XX y lo que llevamos de ahora también, aunque no lo puedas creer, pero sí. Bueno, el señor Elvis Aaron Presley, acá lo tenés. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, el famoso Elvis, el rey del rock, el rey, o como muchos simplemente le dicen Elvis, ¿sí? Bueno, acá tenemos su estudio numerológico completo. Esto es lo que se hace cuando a una persona viene a verme. Bueno, se hace un estudio numerológico completo donde están un montón de números y vas a ver un montón de cosas que no entendés nada. Bueno, no importa. Esto, digamos, simplemente te muestro la cantidad de números que se sacan y todos estos números se interrelacionan, ¿sí? No, nosotros no somos un número, ¿sí? En realidad es como decirte, bueno, porque vos sos rubio, ojos celeste, o porque vos sos morochito, ojos negros, sos bueno, malo, te va a ir bien, mal en la vida. No, ¿sí? Todos estos números se interrelacionan para poder interpretarse y poder tener una lectura completa, ¿sí? Bien, bueno, vamos a hablar en primer lugar de las etapas del Elvis. Elvis nace en 1935, o sea que su primera etapa dura hasta los 27 años. Siempre la primera etapa es la más larga, ¿sí? Porque es la etapa de desarrollo de todo ser humano. Entonces siempre va a ser una etapa larga. Es muy difícil que llegue antes de los 26, 27 años. Generalmente las etapas duran hasta esta etapa, hasta más o menos los 26, 27, la mayoría de todas las etapas de todo el mundo, ¿sí? Bien. Así que bueno, esta primera etapa está asignada por un 9. Así que bueno, vamos a ver un poquito de la vida, qué significa el 9. El 9, las etapas 9 son etapas de cambio, de movimiento, de pérdidas, ¿sí? De puertas que se cierran y otras que se abren y que de pronto no dependen de uno. Por eso vamos a ver una primera etapa en donde él, apenas teniendo 3 años, nace en Tupelo, en Mississippi, pero al poco tiempo se mudan a Memphis, a otro lugar, apenas él teniendo 3 años. ¿Esto por qué? Esto fue la primera pérdida, digamos, que sufre, dado que, bueno, el padre, por ciertos problemas que tuvo, ya vamos a ver un poquito de la imagen del padre, pero por ciertos problemas que tuvo, perdieron la casa. Entonces viven de una manera humilde. Viven de una manera humilde, incluso ayudado por el Estado. Las parientes y los amigos de esa época ayudaban a la familia, dado que, bueno, al estar en una situación de humildad, de pobreza, dado que el padre, y acá vamos a tocar un poquito el tema papá, que es importante, después lo vamos a ver igual con el tema de la mamá. Esto lo vemos en el sendero natal, pero también lo vemos en esta etapa. El padre era una persona que no tenía un trabajo fijo, que iba de un lado a otro y era como que no podía mantener el equilibrio económico de la familia. La que mandaba, dicho incluso por los amigos, era la mamá. La mamá era la de carácter fuerte. Bueno, acá tenemos una imagen de los papás cuando eran jóvenes. Incluso acá vas a seguir viendo imágenes de ellos, de la familia. Hay una pérdida importante que surge al principio, como te digo, una etapa 9 implica cambios, implica pérdidas, que todo esto tiene un mensaje en la vida de cada uno. No te creas que esto surge por la maldad de algo, no. Toda cosa que sucede en una vida, en una familia, tiene un mensaje para cada uno. Pierde su primer hermano mellizo, pierde su hermano mellizo
cuando nace el hermano mellizo primero y después nace él, y el hermano mellizo queda, fallece en ese instante, ¿no? Bueno, hay una relación muy fuerte con su madre, de que era la persona dominante en la familia. Esto se mantiene durante toda la vida, durante los primeros 20 años, dado que la mamá fallece en esa etapa. Bueno, lo tenemos a Elvis en esta situación, en esta etapa 9, en estos primeros 20 años donde hay inestabilidad económica, donde hay un papá de pronto que no puede sostener quizás de la manera más eficiente esta cuestión. Esto no es poco importante, ya después al final te voy a contar por qué. Bueno, ingresa a la primaria y ya en la primaria empieza a sentir esta necesidad de querer cantar. Incluso ellos iban a una iglesia protestante, bueno, en Estados Unidos la religión protestante es la mayoría. Entonces iban a una iglesia donde cantaban gospel. El gospel es una forma de cantarle a Dios. Las letras del gospel tienen que ver con alabar a Dios a través de la música. Y en la primaria, cuando ingresan a la primaria, por allá por el año ya, estamos hablando 40 y pico, año 41 más o menos, 42, ya él quiere llamar la atención cantando, le gusta cantar. Así que los maestros algunos lo estimulan y se empieza a presentar de a poco en pequeños concursos escolares. Sin llamar mucho la atención, ¿sí? Incluso hay un momento en el cual él no llegaba al micrófono, entonces le ponen una silla, y es la primera vez que Elvis canta así delante de sus compañeros. Un tío y otros amigos de la familia le acercan la primera guitarra y empieza a recibir pequeñas nociones. Esto recién cuando empieza la primaria. Así que acá viene un acercamiento hacia la música. Bien, sigamos. A medida que va avanzando en la secundaria, ya pasan ellos le llaman preparatoria a la universidad, acá en Latinoamérica se le dice secundaria. Bueno, socialmente era muy tímido. Esto es típico, ya vamos a ver la esencia y el destino, es muy típico al principio. En las etapas 9 cuesta desarrollarse, cuesta, ¿cómo te puedo decir?, sentir confianza en uno. Así que bueno, esto de a poquito se empieza a juntar con otros amigos que son músicos o que se juntan a escuchar música. No nos olvidemos que en esta época no había televisión, recién la televisión estaba saliendo, había solamente radios, no había muchas estaciones de música, no es como hoy que vos agarrás un iPhone, agarrás internet y bueno, tenés las radios que quieras, en el lugar que quieras, y si tenés buena señal, con más razón. No, en aquel momento se juntaban para escuchar música. Estamos en 1940, en Estados Unidos existía la separación, este apartheid, esta cosa de, digamos, música para blancos, música para negros. Todo esto existía en el momento que Elvis era un joven de 13, 14, 15 años. Él siempre estuvo muy ligado, seguramente por la influencia de los gospel, que viene de la música negra, por esta rama de la música, la rama afro, ¿no? Afroamericana. Entonces se juntaban con los amigos a escuchar estos ritmos afros, estas canciones, los blues, los rhythm and blues, y empieza a practicar más seguido con la guitarra. Así despacito, entre los amigos empiezan a juntarse con amigos. Hasta que viene una presentación en el colegio. Dicho sea de paso, nunca aprobó música, o sea, a ver, seguramente la aprobaba después de rendirla 1 o 2 veces, pero él siempre decía, a música siempre me la llevé, o sea, nunca probaba música, mirá vos qué curiosidad, ¿no? Y él dice que no era para nada popular. Eso es una cuestión muy americana, esto de ser popular en la escuela, que significaría para nosotros los latinos que los demás reconozcan tus talentos o tu forma de ser y que seas aceptado, digamos. Eso significa para los norteamericanos ser popular. Muchísimos chicos pasan por la secundaria sin ser populares, o sea, sin llamar la atención sobre sus talentos o sobre su forma de ser, simplemente es un chico más
Bueno, entonces él cuenta que él no era popular en el colegio, ¿sí? Y que reprobaba música, y que fue siempre así. Y que la primera vez que toca en la secundaria, en un momento importante, los colegios norteamericanos tienen esta cuestión de hacer concursos de artes, generalmente estimulan mucho el deporte y la parte artística. Ojalá acá en Latinoamérica pasara lo mismo, ¿no? Así que bueno, toca por primera vez, canta por primera vez, y ahí es donde llama la atención. Estamos hablando que está finalizando ya la secundaria, está por llegar, faltan unos poquitos años para que llegue a los 20. Bueno, tocaba de oído, ¿sí? Ya te voy a explicar esto que tiene que ver, esto te lo voy a explicar ya cuando venga en la esencia. Bueno, así que empieza a sentirse mejor, porque claro, es aceptado por los demás, algo que tiene que ver con su personalidad. Pero no nos olvidemos que ellos eran una familia, lo que acá diríamos pobre, o sea, una familia muy humilde, con escasos recursos, así que él de joven trabaja en 2 o 3 trabajitos que tuvo, y en uno, siendo camionero, un amigo músico le dice, bueno, vení, vamos a probarte a ver cómo cantás. Y lo lleva a un productor ahí local de ese pueblo para ser escuchado, y el amigo le dice, no, dejá nomás, vos con la música, olvídate, seguí con el camión nomás, porque como cantante nunca vas a tener éxito. El amigo que le dijo eso, después con los años se habrá arrepentido, ¿no? Bueno, acá viene su primera grabación por allá por el año, ya estamos en el año 55, cuando él ya tiene 20 años. Ya ha terminado la secundaria, decide seguir el camino de la música. Decide el camino de la música. Hace su primera grabación, no llama mucho la atención, pero lo que sí, según todos los productores de la época, decían que la forma de cantar de Elvis, para aquel momento, era como que si lo cantaran los negros, era como que si fuese un negro el que cantaba y no un blanco. Eso es una pequeña cuestión. Bien, ¿de qué dependió el éxito en esta época? Básicamente de algo importante. La etapa 9, viste que yo te dije que es una etapa de cambios, de pérdidas, pero también es una etapa para abrir puertas y mostrar lo que uno es, mostrarse desde adentro. Cuando veamos la esencia, el destino y el sendero te vas a dar cuenta. Pero básicamente esto es lo que sucede con él. Él empieza a mostrar sus ideas. Él empieza a mostrarse, digamos, desde un punto de vista personal, como él pensaba y sentía la música. Y eso es lo que hace que sus canciones, porque él retoma canciones de las décadas anteriores y las hace a su estilo. Entonces acá empieza a surgir este talento, esta cosa de, personalidad artística. ¿Sabés lo que significa? Significa cuando yo hago lo que hago a mi manera, respetando un montón de cosas, qué sé yo, respetando la letra, respetando la música en sí, pero poniéndole mi sello. Eso es lo que hizo Elvis, ponerle su sello y agregar cosas creativas que le surgían a él desde adentro. Cuando empieza a mostrar eso es que él empieza a tener éxito, y acá es donde aparecen los primeros temas importantes, los primeros temas que llegan a ser top 10. Y bueno, ahí ya viene su primer contrato con una disquera. Después empieza a hacer películas. Y acá empiezan las críticas de la época. Le empiezan a criticar, la forma de bailar, que la forma de bailar tenía que ver con una cuestión media sexual y empezamos todo, empieza esa revolución que estaba sucediendo en diferentes estilos de música. Pero bueno, esto del rock, esto del rockabilly, que es la mezcla entre country y rhythm and blues, aquellos que saben de música me entenderán, que es lo que hizo Elvis, y esta forma de moverse que tenía tan particular y de generar esa electricidad en la música, fue lo que fue llamando la atención. Y estas son las cosas talentosas que yo te cuento que él empezó a despertar. Empieza a tener éxito en esta primera etapa, empieza a recibir dinero,
empieza a haber presentaciones en televisión y generó un cambio cultural, ¿sí? Incluso, es más, te digo, la disquera que le vendía los discos a él, con la que empezó a hacer el contrato allá al principio, las ganancias de esa disquera llegaron al 50% más de lo que venían ganando, y la mitad de esto, o sea, el 50% de sus ganancias era de la venta de lo que Elvis había hecho. Fíjate vos la revolución que hizo este muchacho. Bueno, para el año 57, ya cuando ya tenía un éxito internacional que estaba abrumando, estaba llegando a todos lados. No se olviden que estamos en el año 1957, la difusión era distinta que ahora, ¿sí? Para que a vos te llegara música a otro país, a veces tenías que esperar años. Bueno, es la época en que él se compra la famosa Graceland, la casa, la mansión, y bueno, manda a vivir a sus padres ahí. Va al servicio militar, y acá vamos a ver una característica de él, que es el altruismo. Dado que él en Estados Unidos se te paga un pequeño sueldo por ir al ejército, bueno, él dona el sueldo, le compra televisión a la base militar, le da uniformes. Bueno. Y cuando vuelve del ejército, sigue haciendo películas, sigue teniendo éxitos y llega a tener 75 millones, o sea, hacen 75 millones de venta. O sea, sus discos se venden por esa cantidad en el mundo, ¿sí? En el mundo. Estamos hablando de que él apenas tenía 20 y pico de años. Así que esta etapa 9 está rodeada de todas estas cosas. Está rodeada de toda esta cuestión del surgimiento, del mostrarse al mundo, de mostrarse cómo es, cómo piensa y cómo siente, en este caso, la música. Vamos a ir a la etapa 2. Que la etapa 2 y la etapa 3 desgraciadamente son cortas porque él fallece muy joven, ¿sí? La etapa 2 y la etapa 3 están marcadas por el mismo número, el número 8. ¿Qué es una etapa 8? Una etapa 8 es un momento, en este caso dura de sus 28 años hasta los 42 que fallece, son justo las dos etapas, tienen el mismo número. ¿Qué significa la etapa 8? La etapa 8 significa que es un momento para sacar lo que yo soy adentro, como yo pienso, como yo quiero ser. Eso lo vuelco al mundo. Bien, y vos me dirás, bueno, bárbaro, era Elvis Presley, ya está, ya había llegado a esta edad, a la edad que empieza esta etapa, ya tenía 28 años, 29, o sea, estaba en el medio del estrellato, ¿qué más podemos pedir? Vos dirás, bueno, ya está, esta etapa parecería ser que no tiene sentido, él ya era Elvis, ¿qué más va a sacar de sí mismo? Bueno, pero cada etapa brinda la posibilidad para que vos saques tus talentos y tu forma de ser y la muestres al mundo desarrollándote a ti mismo. Pero al mismo tiempo que la etapa te brinda, también te pone palos en la rueda. La vida es así. La vida te da el talento y te da la capacidad, pero también te va a poner las trabas para que vos los venzas. ¿Verdad? Porque si no, la vida sería muy simple. Si todos nacemos y tenemos todo fácil. Y bueno, no, la vida te pone pruebas para que vos venzas tus miedos, tus temores, tus debilidades, tus defectos. En este caso, ya vamos a verlo en la esencia, y le voy a explicar un poquito más en la esencia, en el Sendero Natal, el porqué de esta etapa, qué fue lo que pasó. Pero básicamente, él sigue teniendo éxitos, es en la etapa en que se casa, es una etapa que se aleja del escenario, esto es importante, se aleja bastante del escenario y sigue grabando películas. Todo esto ya tiene una explicación. Aguantamos un segundito, ¿sí? Bueno, algunos detalles de esa época. Empieza a ponerse más agresivo. Empieza a consumir drogas recetadas. Ojo, o sea, Elvis incluso pide una reunión con el presidente Nixon en aquella época para pelear contra el comunismo, contra los movimientos hippies, cosa que no estaba de acuerdo,
y pelear contra el uso indiscriminado de drogas ilegales. Él tomaba drogas, sí es verdad, se empastilló, y esto tiene que ver con esta etapa 8, también después te lo explico. También tomaba pastillas, pero recetadas por un médico por dolores que había empezado a sentir, ciertas tensiones en su vida. Es la época en la cual fallece la mamá, cosa muy importante, y esto es un pivote, o sea, es un cambio importante en su vida, dado que él amaba mucho a su madre y la sentía como el apoyo más importante, ¿sí?, en su vida. Bueno, características de esa época, como ya te dije, bueno, sigue filmando muchas películas, empiezan a aparecer problemas de salud, así de a poco, empieza a aumentar de peso, empieza a tener problemas varios. Se acerca al arte marcial, por ejemplo al karate, se acerca a los libros espiritistas, algo muy típico, ya vamos a ver la esencia y el destino, el sendero. Ahí hay números que te dicen que por qué le viene este afán de otras curiosidades, como esto del karate, como esto del espiritismo, de leer. Bueno, es muy de los números de él. Bueno, esta etapa está plagada de estas cosas. Un alejamiento, básicamente, esto es importante, un alejamiento por lo menos hasta el año 70, 71, que se aleja del escenario, muy poquitas veces hizo un concierto, y los amigos dicen de una vida donde él estaba muy volátil, muy temperamental, donde de pronto era como que no se encontraba a sí mismo, donde había infidelidades con las parejas, donde había una vida que estaba llena de pastillas, de medicamentos, incluso se hospitaliza y empezó a subir de peso. Por otro lado, es como que necesita mostrar que está bien, entonces, qué sé yo, es el primer músico en tener su jet privado, fíjate, en tener su jet privado, donde, entre otras cosas, el jet privado tenía un baño con grifería de oro y bueno, esas cosas que muy a lo Elvis, digamos. Bueno, pero después la década del 70, cuando empieza la década del 70, que sigue en la etapa 8, pero está por comenzar otra etapa 8 de nuevo. Hay mucho más reconocimiento mundial, obviamente, pero en esta tercera etapa, que él ya incluso estaba físicamente dañado por la cantidad por el tipo de vida que estaba teniendo, empieza a tomar otro cariz, empieza a darse cuenta de que no estaba haciendo lo que quería. Incluso él lo remarca, lo dice, lo comenta en algún momento, donde explica que cantaba muchas canciones sin sentirlas. Y le comenta a un amigo, nunca más quiero volver a hacer eso. Y acá es donde quiere volver, él desea volver a los escenarios, pero haciendo cosas que le gustaban a él. Ya vamos a ver por qué, te lo voy a explicar, como ya te dije, con los otros números. Y empieza de nuevo a tener un éxito a nivel mundial arrasador, más que antes. Empieza a hacer shows televisivos, empieza a hacer show en diferentes lugares, donde empieza a hacer cosas que él quiere. Se da cuenta que en la etapa anterior él había cantado, había hecho cosas, pero no era lo que él deseaba. Por eso en la etapa 8 te dice, tenés que dejar tus miedos, dejar tus temores y volcarte a hacer lo que vos sentís de adentro. Esas son las etapas 8. Eso dice la etapa 8. Y cuando vos sos honesto con vos mismo y vas por lo que vos querés, entonces la vida te abre las puertas, sin demasiadas dificultades, obviamente con los problemas normales que cualquiera puede tener, pero la vida te brinda en la medida que vos das de vos, cuando lo que das es sinceramente tuyo. Eso es importante. Ese es el mensaje de la etapa 8. Bueno, en el medio de esto su salud se va deteriorando. Él realmente cree en las pastillas. Es un tema eso, ya lo vamos a ver, como te dije, con los otros números. Empezó tomando analgésicos
Y terminó tomando de todo un poco, dañándose los pulmones, el colon, teniendo problemas en el hígado, los riñones, hasta que en el año 77 lo encuentran, un 16 de agosto lo encuentran tirado en el baño con un ataque cardíaco. Bueno, obviamente la leyenda, si vos te pones a buscar la vida de él y a leer la vida de él, vas a encontrar miles de detalles más. Yo te estoy tirando más o menos algunas cosas importantes de las etapas. Acá terminamos con las etapas, que en este caso han sido 2 nada más por la corta vida de él. Pero vamos a pasar ahora a la esencia. La esencia de Elvis era un 5. Acá tenemos más o menos etapa 5 con una imagen 22 con un destino 9. ¿Sí? Un sendero natal 9. Bien, vamos a ir a la esencia. ¿Qué es la esencia 5? Es la necesidad de sentirse libre, de hacer lo que uno quiere hacer, de hacerse responsable de su vida, de tomar los riesgos necesarios e ir por eso. Es lo que hace en la primera etapa que te conté. Empieza a manifestar, empieza a sentir adentro que tenía ganas de, bueno, ¿de qué? De cantar. Bueno, va por eso. Va por eso. Y la vida le va brindando posibilidades. De pronto va, habla con uno, alguien le enseñó, el otro le dijo, vení, vamos a escuchar esto, vamos a escuchar lo otro, hasta que alguien lo lleva a una disquera, a un lugar donde se grababa, y bueno, vamos a grabar a ver qué sale. De a poco. Es la búsqueda de uno mismo. El 5 siempre va a estar inquieto por querer más. Cuando digo querer más no me refiero a lo económico, a esto, digo, va a querer tener desafíos, y en ese desafiarse es que va a buscar sentirse bien, ¿sí? Incluso él era rubio y se tiñe de negro el pelo. Y la ropa, él busca que la ropa sea vistosa. ¿Por qué? Porque el 5 es así. Al 5 le gusta ser coqueto, al 5 le gusta atraer, al 5 le gusta gustar a los demás. Al mismo tiempo le gusta mucho el sexo opuesto. Y le gusta la libertad. Le gusta no sentirse atado a nadie ni a nada. Algo que ya te voy a contar un poquito más adelante, algunos detalles más. Bueno, imagen 22. ¿Sabes lo que decían los periodistas? O sea, los hombres que decían de Elvis cuando entraba a un lugar. Muchos hombres lo decían. Y hombres que, a ver, no eran... No tenían un atractivo sexual hacia otro hombre, sino que hombres que eran heterosexuales decían: este tipo es hermoso, este tipo entra a un lugar y llama la atención. Ni hablar que había mujeres, ¿no? O sea, era una persona atractiva, bella, carismática, que llamaba la atención. Bueno, esa es la imagen 22. El 22 siempre va a llamar la atención. Siempre te va a dar la sensación de que alguien importante entró. No tiene que ver con la belleza, tiene que ver con la presencia, que es otra cosa, ¿sí? Bueno, vamos acá al destino 9. ¿Qué es el destino 9? ¿Sabes qué es el destino 9? El destino 9 en Elvis y todo aquel que tiene un destino 9 significa ofrecerle a los demás todo lo que sos desde un punto de vista altruista y desde vos mismo. En este caso, él lo que hizo fue mostrar lo que sentía y lo que pensaba a través de sus interpretaciones, a través de la música, al mundo. A su vez, el 9 dice: debes ser altruista, debes ser generoso y dar amor por dar amor. Era muy típico de él, incluso los amigos, a los amigos de él se le decía la mafia de Memphis, porque bueno, se sospechaba que muchos eran amigos para sacarle dinero. ¿No? Estamos hablando de uno de los primeros músicos del siglo XX que tuvo tanto éxito que bueno, fue millonario así en un par de años. Entonces Elvis era muy común que por ahí les regalara una casa a los amigos, o que les festejara la boda, o que regalara un auto. Hay una historia en la cual él se compra 14 Cadillacs, le gustaban mucho los Cadillacs, y uno de esos Cadillacs se lo regala a un tipo que iba ahí caminando en la calle y le dice: tomá, llévatelo. Y no lo hacía por fama, la fama ya la tenía. Él nunca fue, digamos, en ese sentido egoísta. Al contrario, él le gustaba ayudar a los demás.
ese es el 9 en positivo. El 9 que va a dar por el placer de hacerlo. Claro, vos me dirás, bueno, era millonario, lo podía hacer. Bueno, aquel que tiene un 9 y que no es millonario, incluso en su propia humildad, en su propia sencillez, va a dar afecto, va a dar ternura, va a dar tiempo a los demás. Bien, más o menos te estoy redondeando la esencia, la imagen, el destino. Ahora vamos al sendero natal y acá va a haber mucha tela para cortar. También es un 9, igual que el destino. El sendero natal es la forma en que nos relacionamos primero con nosotros y después con los demás. Bueno, el 9 es, y si no, mirá mi video de lo que significa el 9 en el sendero natal, que ahí digo muchas cosas, pero acá vamos a aplicarlo a lo que sucedió con él, ¿no? El 9 es aquel que le gusta ayudar a los demás, que le gusta ofrecerse a los demás. El 9 es muy talentoso. Incluso Elvis mismo nunca se sujetó a un mismo tipo de música, sino que le gustaba de todo un poco. Le gustaba el blues, le gustaba el rhythm and blues, le gustaba el jazz. Admiraba a Sinatra, a pesar de que Sinatra lo defenestró, dijo que el rock era una basura. Bueno. O sea, el 9 en general no es egoísta, sino que trata de dar lo mejor de sí. Pero como también digo en mi análisis del 9 en el video este que te comenté, en el video mío, le costaba los no. Ese fue un gran punto. Porque, por ejemplo, su productor, el que siempre lo apoyó, el señor Parker, el que era encargado de hacer los contratos, de hacer toda la movida para que Elvis fuera quien llegó a ser, muchas veces, y esto él se da cuenta al final, casi al final de su vida, se da cuenta que Parker, muchas decisiones habían sido arbitrarias. Por ejemplo, le habían ofrecido películas para hacer con actores importantes de esa época, y bueno, Parker, su manager, decidió que no. Y él, cuando se empieza a enterar, se da cuenta que toma decisiones sin preguntarle. Y lo mismo pasaba con la música, con qué canciones vamos a grabar, y esto es lo que pasa en su primera etapa 8 que yo te conté, que él se aleja de los escenarios y se acerca más al cine, pero básicamente se aleja un poco de esto que te conté. Al 9, en el sendero natal, en la fecha de nacimiento, le cuesta decir que no. Dice a todo que sí, a veces para no pelearse, a veces porque no está seguro y siente duda. Esto pudo haber venido acarreado por la muerte de su madre, porque él sentía seguridad con su mamá. Dado que su padre nunca le había dado la seguridad, no había tenido la seguridad de sentirse apoyado quizás por su padre, pero sí por su madre. Entonces, cuando su madre no está, se siente desvalido, y este señor Parker cumplió ese rol de, bueno, vamos a hacer esto y vos vas a hacer lo que yo digo, y él, en esa inseguridad propia de la juventud quizás, y por este 9 que le cuesta decir que no, entonces bueno, cede, deja hacer al otro y decidir al otro, y él habrá creído que estaba bien, ¿sí? Pero bueno, al final de su vida él se da cuenta de esto, se pelea con Parker, y es la última etapa en donde él decide grabar las canciones que él quería grabar, de la forma y del estilo que él quería hacerlo. En su vida hubo muchos premios, ganó 3 Grammys, y justamente no por rock, sino por hacer gospel, fíjate vos. Pero es el primer rockero que es reconocido y que le dan premios por lo que hizo. Fue criticado y fue en algún momento hasta prohibido por el tipo de baile que hacía. Y en esto tiene que ver ese 5 en la esencia que yo te conté. Esto de mostrarse libre, pleno, como yo me siento. Entonces me muevo así, pienso así, me muestro así como soy. O sea, desde mi integridad, desde mi sentir, desde la esencia más esencial. Pienso y hago lo que siento. Después el mundo puede opinar, me puede aceptar o no. ¿Está? Bueno, cuando volviendo al sendero natal, que es un 9, hay etapas, como las últimas etapas de él, donde él entra permanentemente en duda si hacer esto o hacer lo otro. Y acá viene el tema de las pastillas. Cuando una persona no va por el camino que tiene que ir,
y siente permanentemente miedo, necesita aferrarse a cosas, necesita aferrarse a otras cosas que lo hagan sentir seguro. En este caso, en la esencia 5, cuando la esencia 5 deja de ser el mismo, siempre va a abusar de sí mismo. Por eso hay una etapa en un momento de él en el cual él se vuelve violento. Incluso hay una novia que habla de esa violencia. Los propios amigos, los propios guardaespaldas hablan de que él se pone volátil, o sea, con un carácter cambiante. ¿Por qué? Esto es propio del 5 y es propio también del sendero 9. Es propio cuando no vas por el camino que tenés que ir. Cuando vos dejás que los demás te manejen tu vida, entonces te volvés volátil, te enojas con todo. Entonces necesitas recurrir a otras cosas para sentirte bien. Vos me dirás, es tan así, y bueno, fíjate lo que pasó acá con esta gran estrella, que en el momento de mayor estrellato, en el momento en el cual estaba brillando, estaba haciendo un éxito en el mundo, cae por esta cuestión del carácter, por esta cuestión de no saber decir que no a veces, y a veces decirle a todo que sí para conformar a veces a los demás. A veces creemos que conformando a los demás nosotros vamos a ser felices y los demás también, y resulta que a veces los demás se dan cuenta que nos pueden manejar la vida. Y bueno, en el caso de Parker hizo dinero también con Elvis, y quizás un montón de gente que estaba alrededor de él hizo dinero con Elvis, hizo dinero de su talento, ¿sí? Me refiero a que cuando uno no toma las decisiones para la vida de uno y se deja manejar a veces por las decisiones de los demás, en ciertos casos no es lo mejor. Nunca es lo mejor dejar que los demás tomen la rienda de nuestra vida. Así que bueno, esta esencia 5 nos habla de una persona que quiso ser libre, que quiso tomar sus propias decisiones, pero tenía, tanto en el destino como en el sendero, un peso. Por un lado, una gran capacidad, un gran talento, un altruismo hacia los demás, un mostrarse hacia los demás y decir lo que se pensaba con honestidad. Elvis fue el tipo que nunca se peleó con el periodismo, nunca se peleó con alguien que dijera algo de él. Es típico del altruista, no va a buscar conflicto, no va a buscar ir a la atención, y cuando en algún momento vivió esos momentos tensos, se le agarró con él mismo. Eso es típico del 5, o típico del 9 también, ¿sí? Cuando están desequilibrados, no buscan ir y dañar a Dios y medio mundo, o enojarse con tus empleados, no. Se terminan dañando a ellos mismos. ¿Por qué? Por no reconocer que la libertad y las decisiones son de uno. Y que en todo caso, si viene el éxito, llamale éxito a lo económico, a lo que sea, o a un proyecto, a un amor, o a que te vaya bien en la familia, no interesa. Simplemente cuando vos ves que viene el éxito, bueno, que sea por tus propias decisiones. Porque cuando vienen los errores, si los errores vienen por decisiones de otros, entonces uno se siente culpable, en el sentido de no haber tomado uno la decisión. Bueno, esta estrella del rock sigue brillando hasta hoy. Hasta hoy sigue siendo, digamos, muchos de sus temas que fueron top 10, estuvieron número 1, nunca bajaron del número 5. Alguna vez algún tema de él habrá quedado número 14 una semana, pero siempre estuvo arriba. ¿Y qué te significa eso? Esto es la significación de que cuando vos mostrás tu talento, vos mostrás quién sos, no te dejás llevar por los demás, sino por lo que vos sentís adentro, los demás van a sentir esa honestidad, ya sea intelectual, artística, de buena persona, de una persona que obra desde adentro. Eso llega siempre a los demás, ¿sí? Después está el mundo comercial, obviamente,
se dieron cuenta y fue una época favorable, era la época de los 50 en la cual todo estaba cambiando, donde la juventud estaba buscando y el comercio se daba cuenta, los comerciantes, los productores, las grandes empresas se daban cuenta que los jóvenes estaban buscando cosas nuevas. Y bueno, lo de Elvis es como que vino al pie de la letra. Él, que hizo valer este 5 siendo libre, hizo valer el Destino 9, mostrando su talento, diciendo, este soy yo lo hago así, al que le gusta bien y al que no, bueno, bárbaro. Bien, cayó en una buena época, logró tener trascendencia en lo que hacía, y bueno, esa es la vida de este señor Elvis Presley, como te digo, hasta hoy, sigue siendo un éxito en ventas, ¿sí? Superado en algunas cosas por Michael Jackson, en otras por los Beatles, pero estamos hablando de 3 nombres que, bueno, se las traen, ¿sí? Bueno, y hasta acá llegamos. Espero que te haya gustado este análisis de las etapas de la esencia de su destino, del sendero natal. Ojalá, y si seguís más curioso, mirá mis otros videos que están en mi canal, donde hablo un poco de más cosas. Bueno, te mando un abrazo. Terminamos acá con famosos y nos vamos a estar viendo, y sí, en el próximo vamos a tener a esta señorita, mírala. Bueno, ¿sí? Dale, nos vemos en la próxima. Chau.